hoy, 4 de febrero, damos comienzo al programa 407 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 407, que corresponde al sábado 4 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. Este primer bloque lo dedicaremos a comentar y resaltar los hechos más importantes a nuestro juicio ocurridos en la semana. En primer lugar, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, iniciado la semana pasada al constituirse la comisión respectiva en la Cámara de Diputados y que fuera respaldada por una multitudinaria concentración en Plaza Lavalle frente al Palacio de Justicia el 1 de febrero. La comisión ya inició su cometido. Por otro lado, nuevamente el país se volvió a conmover con la séptima marcha al Lago Escondido, donde la patota del usurpador Lewis volvió a agredir a los marchantes, impidiéndoles el paso con una cantidad importante de lesionados. Por último, destacamos una información que se conoció en estos días con relación a los entretelones del golpe que derrocó en Perú al presidente Castillo y la represión consiguiente que produjo ya la muerte de más de 60 peruanos. A continuación, un texto de Jorge Ginsburg titulado El campo somos todos, en la voz de Irene Ring. Cerramos así el primer bloque y antes de pasar al segmento cultural, nuevamente alzamos nuestra voz contra la persecución política que sufre Milagros Sala por parte del gobernador jujeño Gerardo Morales y el abandono al no conceder el indulto presidencial de Alberto Fernández. Abrimos el segundo bloque con la mirada poética de José Mujic referida al Lago Escondido. Le sigue una nueva entrega de la columna de rock nacional de Daniel Corey López con el título Resurgimiento. Y cerrando el bloque y el programa, Rubén Cusati nos ilustra sobre el cine mexicano. Con esta presentación los invito al primer tema a tratar. Denunciamos por mal desempeño a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, porque en el fallo de la coparticipación distribuyeron recursos públicos violando la Constitución Nacional, ya que esa es una misión y función propia del Congreso de la Nación. B. Denunciamos por mal desempeño a Horacio Rosati, a Juan Carlos Maqueda, a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti porque violaron el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores que, como dije antes, el mismo artículo dicta que son agentes naturales del gobierno federal. C. Denunciamos por mal desempeño a los ministros de la Corte, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, en el caso Muiña, por violar los propios fallos de la Corte
más lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los convenios internacionales de jerarquía constitucional. D. Denunciamos por mal desempeño a los ministros de la Corte, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, por resucitar una ley derogada cuyo único objeto era que Horacio Rosati se hiciera presidente del Consejo de la Magistratura. E. Denunciamos por mal desempeño a los cortesanos Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz cuando declaran inconstitucional una norma sancionada 15 años antes, de los cuales 6 durmió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y encima le dan 120 días al Parlamento, un 16 de diciembre cuando no estamos ya en sesiones ordinarias. Denunciamos por mal desempeño a Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz y a Juan Carlos Maqueda, porque atribuyéndose competencias que son exclusivas del Senado de la Nación, entran a decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura, caso Juez 1. El mal desempeño está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. G. Denunciamos por mal desempeño a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por la administración deficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados a esa obra social. Y específicamente, para el doctor Horacio Rosati, denunciamos por el delito en el incumplimiento de sus funciones. 1. Denunciamos a Horacio Rosati por el incumplimiento de los deberes de funcionario público que se produce cuando dicta resoluciones contra la ley de presupuesto, ya que éste no se puede modificar sino por otra ley. Denunciamos a Horacio Rosati porque violó la ley de ética pública, ya que falló en una causa donde él tenía intereses, que era presidir el Consejo de la Magistratura, y acomodó mayorías para gobernar el Consejo. 3. Denunciamos al doctor Horacio Rosati por el delito de abuso de autoridad, que es cuando invade facultades del Poder Legislativo. 4. Denunciamos al doctor Horacio Rosati por el delito de tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto de las jurisdicciones, a la luz de los diálogos entre el director general de su vocalía, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Denunciamos por prevaricato al doctor Horacio Rosati por fallar con un interés que lo beneficia, por haber dispuesto resoluciones para presidir él el Consejo de la Magistratura. Y denunciamos por prevaricato a Horacio Rosati cuando, para beneficiar a una jurisdicción, establece pagos de cumplimiento imposible y no escuchando a los gobernadores de las provincias argentinas. Con tal de salvarlo a Macri. Ahora tuvieron además otro problema. Esa Cámara, con tal de salvarlo a Macri, también es la que dijo que el espionaje ilegal en Argentina, que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país en tamaño, en volumen y en alcance, había sido cuestión de cuentapropistas. O sea, eximieron a Macri, eximieron a Rivas, eximieron a Magdalani, cortaron ahí. ¿Y saben cuál es el problema? Que eso provocó la aparición de los chats. Los chats, con seguridad, señor presidente, son el vuelto de los agentes de inteligencia que utilizaron para este tipo de tareas y que dejaron afuera del desprocesamiento y que ahora se están tomando la revancha. Y que saben cómo hacerlo porque ellos les enseñaron cómo hacerlo. Porque fundamentalmente era un grupo de policías de la ciudad de Buenos Aires que Larreta le prestó a Macri para llevar adelante esa tarea de inteligencia. Y como saben los colegas que integran conmigo de Cambiemos esa comisión, esos mismos fueron a la comisión a denunciar
que habían sido impulsados, empujados a hacer esas tareas de inteligencia y que después los habían dejado en banda. Eso pasa cuando uno se mueve con los códigos de la mafia. Y eso es lo que hay que erradicar en la Argentina. La mafia de los servicios de inteligencia, pero también la mafia del Poder Judicial que se junta con esos mafiosos y después le suelta la mano y tiene que pagar el precio político que ahora están pagando. Que este grupo mafioso descorrió el velo de lo que ocurría. Lo que ocurría eran reuniones en los sótanos de la democracia entre representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la mano derecha del presidente de la Corte, y todo eso descubierto por grupos de inteligencia que en su momento ese gobierno de Macri había habilitado para llevar adelante este tipo de tareas y después le soltó la mano. Esta es la realidad de lo que está pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver la Corte con esto? Y la Corte, ¿cómo no va a tener que ver con esto? ¿Cómo va a permitir que siga desenvolviéndose en estas condiciones el Poder Judicial en la Argentina? Soberanía política, independencia económica y justicia social. Parece que nos estamos olvidando de eso. La soberanía política, vamos a ver qué hacemos con el Paraná. La independencia económica fuera el fondo. Y la justicia social, las mejoras que estamos empezando a tener en la economía tienen que llegar al trabajador. Y construir un sistema judicial que garantice la democracia y el derecho del pueblo argentino. Por eso, por 12 años atrás, estábamos en esta plaza diciendo que tenían que renunciar si les quedaba un pedacito de flor. Evidentemente no les queda guerra, ni de pudor ni de vergüenza. Y estos payasos se disfrazan de cowboys, traigan espalda a celebrar el 4 de julio. Tenemos un poder judicial con la bandera argentina, y no que nos anden metiendo piedrazos en parte de nuestro pueblo nuevo escondido, benditos atorrantes y sus amanuenses. Estamos caminando en el caminando. No. Pegá la vuelta para allá. No. Conectar un Lo que le pedimos es, nosotros queremos salir. Nosotros venimos desarmados. Estamos en un camino público. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos un camino público. No, señor. Un camino público. Los argentinos, no ingleses. Que echen a los ingleses. Mirá cómo se cayó. Cuidado que se cayó el hombre. Se caen solo. Miren lo que le hacen a los animales. Espera. Vayan por allá, ¿por dónde vinieron? Perdón. Jefe, nosotros venimos por un camino Ustedes se metieron en Estamos saliendo. privada. Eso no es verdad. Amigos, queremos salir. Esto es público. Vayan, no vamos a ir a la propiedad privada. Vayan, vayan, peguen la vuelta. Yo le digo. No, vayan, soy el único dueño. ¿Qué nos van a hacer? Estamos así, caminando. Anda. Me gustaría poder hablar. No. Le estoy hablando. Yo soy diputado. No me calienta que soy yo, soy Paulo Pucci. El propietario de acá. Él es diputado. Así que vamos rajando, vamos rajando, le estoy diciendo. Por favor, salgan a las buenas. Salgan a las buenas. Salgan a las buenas. No, este camino no le gusta. No pegue.
Así son los que querían dialogar. Estamos hablando. Nadie quiere dialogar con ustedes. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien lastimar así a la gente? O sea, así. Nos dijeron que se podía entrar caminando. Pregunte. ¡Ay! ¡Ay, la concha de tu madre! Espera que me pegó. ¿Estamos todos? Ya está. Sere. La pierna con un piedrazo gigante. Y el mío volteó un piedrazo. Que nos vengan a buscar. Vengan a buscar. Estas son las consecuencias de los empleados de Lewis. El día de hoy iniciamos una caminata por un camino público que está todo señalizado para senderistas y ciclistas y llegamos al camino el cual la justicia plantea que es público, el cual tendría que estar abierto y que sin embargo Lewis y sus empleados mantienen cerrado a la altura de la Ruta 40. Hoy llegamos 8 compañeras y compañeros hasta el camino de Tacuifí e intentamos salir por la Ruta 40. Estábamos a 300 metros de la ruta y así nos dejaron. Así nos dejaron los violentos empleados de Lewis, no permitiéndonos salir por 300 metros. Compañeros con la cara completamente rota, nos golpearon con palos, nos tiraron los caballos encima, con piedras, no dejaban entrar a la policía, costó que entre la ambulancia, es un estado paralelo. Y no solamente nos dejaron así a nosotras y a nosotros, que éramos 8, sino que lo que más nos preocupa es lo que les puede pasar a los más de 60 compañeras y compañeros que vienen por el camino de montaña. Por eso hacemos responsables a la gobernadora de Río Negro, a la justicia, que sigue mirando para otro lado, que el día de ayer volvimos a hacer una presentación y sigue sin hacer nada. Dijeron y instaron a garantizar la vida de quienes están movilizando y miren cómo nos dejaron. Entonces no vamos a frenar hasta que abran el camino de Tacuifí, hasta que den libre acceso al lago escondido y que se termine este enclave británico en nuestra Patagonia. Parecían patos más. ¿Cuál es la razón por la que vienen y desembarcan acá? Nosotros venimos más que nada por ahí para evitar algún conflicto. ¿Y no sería la mejor forma de evitar conflictos que la isla de Bacuén, que quedemos nosotros acá? Porque es la isla, estamos en medio del lago, esto no es propiedad privada. No habría una razón para que ellos estén allá, estén acá. O sea, esto que ellos estén acá es una forma de provocación y de control. ¿Por qué no les propongo que hablen con esta gente, nos vean desde la orilla y nos dejen la isla acá a nosotros? Sí, no, igual nosotros estamos acá para intermediar, o sea, que no haya conflictos parte de la gente de ellos y acá que se genere otro conflicto, ¿no? Está bien, pero en este momento estamos fuera del terreno privado. Sí, la isla está dentro del lago.
Entiendo. Entonces que ellos se vengan hasta acá y se instalen, y que ustedes vengan también acá, miren el espacio que hay. ¿No sería más lógico que ellos estén de aquel lado? Y esa es la orden que recibimos, de venir acá y evitar esto. ¿La orden de quién? La orden del lago. ¿Del? Del lago. ¿Del lago? Sí. ¿Pero cómo te va a dar el lago órdenes a vos? O sea, que estaban allá, los muchachos que estaban allá, dijeron que vengamos acá. ¿Pero quién? No, más que nada para controlar, para evitar Pero la gente del lago no te pone eso de la policía de la provincia. Sí, pero ¿Y entonces estamos ahí. cómo el lago estamos te da una trabajando orden a vos y vos haces lo que yo te No, dice? pero estoy trabajando con los jefes igual. ¿Cuál es tu jefe que te dio la orden de venir? Sí, con la jefa Luna. ¿Cuál? Luna, Susana. La jefa Luna. Sí. ¿Y a la jefa Luna es a quien le dieron la orden del lago? Claro, eso están ahí. Mira qué interesante. Bueno, gracias. Es para evitar más que nada el conflicto. Lo entiendo. Lo que pasa es que la policía de la provincia no debe responder a las órdenes que le da el lago, ¿no? Sino la gobernadora, por ejemplo. Sí, Y también. ustedes no deberían estar acá por instrucciones del lago, sino en representación nuestra y en defensa nuestra. Nosotros lo que venimos a hacer más que nada es evitar el conflicto que se pueda generar. Tercer tramo al lago Soberanía, cuarto tramo a la cabecera del lago Escondido. Estoy hablando de montañas, ríos, vadeados, monte muy espeso, lastimados, y de ahí del lago Escondido, cabecera norte, fuimos en canoas, en kayak, hasta la isla de los Patriotas, como la hemos denominado y bautizado, que no es de Lewis, en el medio del lago Escondido, y de ahí nos dirigimos ayer a la mañana con los kayaks, con los 12 kayaks, a la playa del Camino de Sirga del lago Escondido. Esto significa que estamos en el Camino de Sirga, no estamos en el patio de Lewis, como dice algún medio que obviamente no solamente visita a Lewis, sino que recibe órdenes de Lewis, como es el diario Clarín, y en toda la marcha fuimos agredidos a partir del lago Soberanía de una manera bastante insólita, porque nos pusieron música en altísimo volumen las 24 horas para no dejarnos dormir. Esta fue la primera agresión, que continuó después durante 2 días, y ayer a la noche, ayer a la mañana, cuando llegamos, realmente la actitud fue sumamente agresiva. Yo no quiero hablar de lo personal porque a mí la verdad que las agresiones personales no las contesto, fueron muy fuertes de ignorancia o de bronca o de odio de esta gente que por primera vez sentía que estábamos llegando a acampar ahí. Yo desgraciadamente tuve que volver porque una compañía nuestra se nos descompensó, así que la traje al hospital del Bolsón con mucho dolor de abandonar a mis compañeros que vienen realizando y venimos realizando una asamblea por día, viendo cuáles son las características, una marcha muy organizada, con muchas provisiones, y yo ayer al mediodía partí para acá con la información, porque me lo charlamos ahí, de que el padre Paco Olivera y Gustavo Bellido, excombatiente de Malvinas, en asamblea se les había aceptado que inicien una huelga de hambre hasta que abran el camino del Carnificina. ¡La Malvinas son Argentina! ¡El lago escondido! ¡La Malvinas son Argentina! ¡El lago escondido! Que costó, pero llegamos contentos y bueno, esperemos que el Estado provincial tome nota de que realmente acá adentro, por ahora, el Estado provincial es súbdito de Joe Lewis porque se nota clarísimamente cada minuto. ¿Se puede decir que Lewis es incluso el gobernador? Sí, es el gobernador, ahí la policía totalmente al servicio de ellos, pero porque no tienen autoridad. Nos pusieron la música 24 horas seguidas a todo volumen. Yo le decía, mire, cuando nosotros entramos nos dijeron
no podemos poner música en parlante, no podemos poner música ni en celular. Dígale, haga el favor de que apaguen la música. Sí, ahora se lo vamos a decir. ¿Crees que alguna vez lo hicieron? Nunca. ¿Cuáles fueron los momentos de hostigamiento que ustedes sintieron en los que se manifestaba más este cipallismo descarado? Mira, la verdad que fue en todo momento, porque en cuanto llegás tenés 60 personas que están ahí vigilándote todo el rato, que no te nos pusieron luces, la música, nos empezaron con las máquinas de la motosierra a la noche, pero todo momento uno era vigilado. Yo en un momento le dije a un fotógrafo, hermano, deja de violar ya mi intimidad, que ya me está acertando. Ellos buscaban todo el rato que nosotros saltáramos, y bueno, ellos tienen la fuerza física, tienen los palos, y la policía calladita. ¿Tenían sus fotógrafos? Sí, totalmente, y después hemos escuchado porque nos ponían, para psicologizarnos, nos ponían cada rato entrevistas con el Gordo Lanata y con gente así, y bueno, uno escuchaba las mentiras una detrás de otra. Pero además está el lago, no hay 6 metros y ya tiene su muro desde donde dice que comienza su propiedad. Nosotros teníamos una cosita así encima del muro, nos las tiraron a la mierda como si fuera todo el rato propiedad privada, propiedad privada, propiedad privada. Dios mío, tanta propiedad privada. Fueron tendencia más de la mitad de la semana. Estuvieron en la boca de todos los argentinos y argentinas interesados por la patria. Y son un orgullo. Bueno, gracias, porque la verdad de ahí sabíamos muy poco, pero me alegro. Ojalá que esto sirva para que cambie un poquito la cosa. Para desesconder, para que no se junten fiscales, jueces, mafiosos, ahí a armar un gobierno paralelo, una mafia paralela. El golpe de Estado fue planeado por desesperación de los grupos de poder, ya que se les terminaba el 2022 y se venía el 2023, año de la revisión de los contratos ley. Hay que recordar que Fujimori hace 30 años regaló al Perú a precio de huevo roto, al ver que se mandó al archivo la demanda constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Como vieron que no prosperó la denuncia constitucional, optaron por el plan B, que consistía en pagarle $500,000 a cada congresista de los llamados los Niños de Acción Popular, para comprar sus votos para poder vacar a Pedro Castillo de mala manera. Luego de haberle pagado a cada congresista de los niños $500,000 y a otros congresistas indecisos, se llevó la reunión con María del Carmen Alba en representación de los niños y Dina Boluarte para explicarle que ella sería la próxima presidenta del Perú, porque iban a vacar a Pedro Castillo, a las buenas o a las malas, y para la vacancia ya estaba informada la fiscal de la nación, quien estaba de acuerdo que se le vaque al presidente de cualquier forma, sea a las buenas o sea a las malas. Por otro lado, Alberto Otárola se reunía con Vladimiro Montesinos en la base naval, quien se reunió posteriormente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a quienes se les entregó a cada uno una mochila con $1,000,000 para que apoyen la vacancia contra Pedro Castillo. Posteriormente se reunieron María del Carmen Alba, Dina Boluarte y Alberto Otárola para ultimar el paso de la vacancia a Pedro Castillo. Alberto Otárola se encargó de explicarle a Dina Boluarte lo que le debía decir a Pedro Castillo. Para que Pedro Castillo tome la decisión de cerrar el Congreso, Dina Boluarte fue a informarle a Pedro Castillo que el Congreso ya tenían los votos para ser vacado, así que mejor que cierran Congreso antes de ser vacado, ya que iba a tener el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero al final lo traicionaron, ya que cada uno de ellos había recibido $1,000,000 previamente de los grupos de poder. Pero fueron los mismos de las Fuerzas Armadas quienes malograron el plan casi perfecto de Vladimiro Montesinos. Al detener a Pedro Castillo sin una orden judicial, faltando a la Constitución peruana y a la Convención Americana, precisamente al numeral 2 del artículo 32 de la Convención, ya que el presidente Pedro Castillo no había sido sentenciado por ningún juez y no podía ser detenido sin una sentencia previa, porque no existía ningún documento firmado por el presidente Pedro Castillo que lo relacione a la disolución del Congreso. Lo que hizo las Fuerzas Armadas y la fiscal de la Nación, conjuntamente con los grupos de poder, es secuestrar al presidente y pagarle a la prensa peruana 1.800 millones de soles para silenciar el secuestro. Pero lo más raro fue que cuando el presidente leía el papel entregado por una congresista temblaba. El informante nos explicó que un coronel de apellido Colchado le había enseñado una decapitación de una persona en manos de un asesino, que se trataría de uno de sus sobrinos y que si no hace bien las cosas y no cierra el Congreso terminaría vacado y le podría pasar eso mismo a sus hijos. Y una semana después el asesino alias Caracol, que habría contactado a los asesinos, fugó de la cárcel.
Luego de obligar y presionar al presidente a leer el papel que disolvía el Congreso, aquí empezó los errores de los vacadores. Se olvidaron hacerle firmar el documento que disolvía el Congreso. Ese fue el primer error. Sin estar enterados de que el presidente no había firmado el documento que disolvía el Congreso, le tocaba a los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso y los no agrupados, todos ellos pagados por los grupos de poder. Pero se apresuraron a la vacancia y cometieron otro grave error. Se olvidaron de escribir la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por haber disuelto el Congreso inconstitucionalmente y hacerla firmar por 26 congresistas y llevarla a debate según lo establecido. Y si no hay debate no hay vacancia, que era lo fundamental para el proceso de vacancia. Ese error dejó sin efecto la vacancia. Luego vino otro error de la fallida vacancia al presidente Pedro Castillo. Fue que cambiaron la hora de la vacancia por traición a la patria, que era a las 7 de la tarde, y lo adelantaron al mediodía sin que esto se haga en el pleno del Congreso. Pero ya no era la moción de vacancia por traición a la patria, sino por golpe de Estado por querer cerrar el Congreso. Así cambiaron la hora sin tener en conocimiento los del pleno del Congreso. Pero como ya se había acordado pagarle a la prensa 1.800 millones de soles, la prensa se encargó de hacer válida esa vacancia fallida conjuntamente con la cúpula de la señora Fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional. Luego la Fiscal de la Nación fue con el coronel Colchado y su cúpula a obligarlo a firmar el documento que disolvía el Congreso, pero para ese momento ya estaba a su lado el abogado Aníbal Torres, quien lo defendió del plan de esta cúpula de mafiosos. Mientras en el Congreso se desesperaban por vacar al presidente, la señora Dina Boluarte ya tenía el discurso escrito por la señora Keiko Fujimori para tomar el mando de presidenta. El acuerdo era que, si ella iba a estar con los congresistas de la derecha, debía de vestir de amarillo y jurar que se quedaría hasta el 2026, ya que en plazas públicas Dina Boluarte juraba que se iba, si vacaban al presidente. Luego vendría lo que se había planeado entre Vladimiro Montesinos y Alberto Otárola, que él tome el Ministerio del Interior y que conjuntamente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas maten a pobladores, en las protestas que se venían por el secuestro de Pedro Castillo, y luego de matar a los pobladores obliguen a que no renuncie Dina Boluarte, ya que si renuncia sería procesada por crímenes de lesa humanidad. Esto fue dándose tal como se venía planeando. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas firmaron un documento donde decían que Dina Boluarte había dado las órdenes de matar a los protestantes. En ese momento Dina Boluarte, al leer la denuncia que iban a hacer las congresistas fujimoristas si renunciaba, sufrió un pequeño desmayo en el despacho. Ahí fue donde Alberto Otárola sigue con el plan y le dice: Pome de Premier, que yo me responsabilizo, que en 10 días si la gente no deja de protestar renunciamos y nos vamos. Pero Otárola y los altos mandos de las Fuerzas Armadas continuaron con las matanzas a los pobladores. Entonces Dina Boluarte por segunda vez le dice que va a renunciar, y Otárola le vuelve a repetir que si renuncia se friega sola, que moriría en la cárcel, ya que los delitos de lesa humanidad no son penas menores de 25 años, al extremo de tener tantos muertos. Lo que le tocaría es cadena perpetua, ya que los altos mandos de las Fuerzas Armadas han firmado que es orden directa de la Presidenta de la República matar a los protestantes. Así que piensa antes de renunciar, o estás con nosotros o te friegas sola. Vamos a compartir un texto de Jorge Ginsburg titulado El campo somos todos. Siempre exigieron que cuando haya inundación se ayude a los productores rurales. Cuando haya sequía se ayude a los productores rurales. Cuando haya granizo se ayude a los productores rurales. Cuando haya incendio se ayude a los productores rurales. Cuando haya plaga de langostas, se ayude a los productores rurales. Que se ayude mediante créditos a tasas negativas y exenciones de impuestos. Son subsidios, no ayuda. No es al campo, es a los productores agrícolas, a los empresarios rurales. Las empresas de cualquier actividad y de cualquier dimensión, desde un kiosco a una acería, deben hacerse cargo de contratar los seguros que las protejan económicamente de los posibles daños debido a fenómenos naturales, tormenta, tornado, granizo, inundación, terremoto, incendio o cualquier otro daño no previsto, y si no lo tiene, ni el Estado, ni el gobierno, ni ningún organismo oficial se ocupa de ayudarlos económicamente. No hay ninguna razón para subsidiar con miles de millones de pesos en tasas negativas y con donaciones de impuestos a empresas que lo único que deberían hacer es prever situaciones que se dan con tanta frecuencia que dejaron de considerarse imprevistos. Contratar un seguro no es la única solución. Así como muchas empresas provisionan recursos para la cobertura de contingencias, del mismo modo los empresarios rurales pueden generar sus propias reservas para esos casos. No se trata de humildes y precarios campesinos. Son empresas que producen productos agrícolas.
Exigen al Estado el auxilio permanente con la misma velocidad con que se niegan a que con sus impuestos, esos impuestos que se les condonan y que evaden de todas las maneras imaginables, se intente paliar el hambre y la miseria que su propia avaricia y ambición sin límite genera. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Estimados oyentes, aquí estamos nuevamente en la mirada poética de Obligados a Volver con José Muchnik. Deseo hacer un humilde homenaje a las argentinas y argentinos que participan en estos momentos en la patriada del Lago Escondido. Gracias, compañeras y compañeros. El pueblo argentino les dice gracias. La patria se hace en la cancha, día a día, con los que se juegan, con los que ponen el cuerpo, los que laburan, hacen patria en barrios, en surcos, en fábricas, en hornos de panadería, en fiestas comuneras que celebran la vida. La patriada del Lago Escondido quedará en la historia. Patriada de patriotas, no de patrioteros. Patriada de los que queremos una patria humana, en armonía con la Pachamama, en armonía con sus bosques, su aire, su vuelo. Una patria de vida, no una patria de muerte. No patria minera que contamina ríos, no patria sojera que esterilice suelos. Ahora vienen también por el litio, por el agua. Seguir sacrificando recursos naturales a la voracidad de los capitales. No les alcanza con todo lo que comieron. Quieren más, más, más. Poseen un apetito insaciable. La generala norteamericana ya puso su haz de bastos sobre la mesa. Vuelven como en otra época. Vuelven sin descaro con el gran garrote a su patio trasero. El Lago Escondido dará luz. Ayudará a revelar la podredumbre oculta. La justicia escondida tras tortuosos lawfare. Guerras jurídicas, mafias trenzadas. Las verdades escondidas tras maquilladas fake news. Medios dibujando mentiras a medida. Oligarcas cuidando sillas, las multinacionales escondidas en paraísos fiscales, testaferros con smoking, fuga de capitales, deudas para los pueblos, extorsión sin pudor. ¿Pagáis o vomitaréis sangre? ¿Qué prefieren? El Fondo de Extorsión Internacional, como siempre, protegiendo poderosos, condenando pobre gente. Pero el Lago Escondido dará luz. El Lago Escondido revelará sus secretos. La tierra no miente. La tierra habla. Taquifi, señor millonario inglés, te acordarás de esta palabra. Palabra que ignorabas cuando hiciste el montaje ilegal para adquirir esas tierras. Taquifi, señores cómplices locales del señor millonario inglés, también os acordaréis de esta palabra. Todo saldrá a luz, todos vuestros chanchullos, vuestras hábiles estafas. Taquifi existía antes, mucho antes de que las coronas europeas
comiencen a conquistar el mundo, a saquear riquezas, someter poblaciones. Tacuifí era un sendero que recorrían poblaciones indígenas para acceder a las aguadas, lugares ceremoniales, bosques milenarios, lugares de siembra comunitaria. Tacuifí. Os acordaréis de esta palabra, señor millonario inglés. Tacuifí significa mapudungun, lengua del pueblo mapuche. Tanto tiempo significa. Expresión usada comúnmente como saludo, cuando uno se encuentra con una persona después de mucho tiempo. ¿Y pretendéis ahora que ese sendero es vuestro? ¿Serán piratas vuestros maestros? Tacuifí, tanto tiempo. Señor millonario inglés y lacayos locales, no hay apuro. Llegará el día en que el lago escondido refresque vuestra memoria con sus aguas claras. Ahí están los que cazaban indígenas en Tierra del Fuego, los que pagaban por cabeza de indio para ingleses museos, los generales de la campaña del desierto, conquistando tierras para oligárquicos entuertos, los fusiladores de obreros en la Patagonia. Tacuifí, tanto tiempo y tan poco. Señor millonario inglés, tierra no miente, tierra habla, lugares dicen, los muertos vuelven. No les tiraremos ladrillos, no somos patrioteros, no tiramos sobre manifestantes indefensos. Somos patriotas de cantar sincero, les tiraremos palabras fértiles, palabras que abrirán otro tiempo. No tenéis escapatoria. Señor millonario inglés, señores lacayos locales, quedaréis al desnudo. El sol hará el resto. Muchas gracias y hasta la próxima para Obligados a Volver, la mirada poética. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre digo, Daniel Corey López, mi nombre, la columna de rock nacional para Obligados a Volver exclusivo. Habíamos hablado del inicio del rock nacional, sus primeros pasitos, allá por la década de fines de la década del 50 y parte de la 60, de la década del 60. Luego nos introdujimos un poco en el tema del rock nacional durante la dictadura siniestra, genocida del año 76 hasta el 83. Y habíamos hablado también, había hablado yo un poco sobre el bret que se hace ahí durante la guerra de Malvinas, este intento frustrado de perpetuar la dictadura a costa de la muerte de miles y miles de jóvenes. Pero haciendo hincapié en que en ese año, en el 82, los militares necesitaban que los jóvenes apoyaran el intento de, entre comillas, recuperación de las Islas Malvinas. El intento de ellos era otro, era perpetuarse nada más, como ya lo dije. Y entonces se prohíbe la música cantada en inglés, no importa cuál era el género, no se podía difundir en las radios música en inglés, y entonces se le da cabida al rock nacional. El rock nacional comienza así a tener una mayor trascendencia en los medios, se organizan festivales, el Festival Latinoamérica es uno de ellos, el más importante, festivales en obras sanitarias, en el Club Obras Sanitarias y en otros espacios, para, como dije, intentar captar, cooptar el interés de los jóvenes y darle un marco de nacionalismo a un gobierno
que de nacional no tenía absolutamente nada y mucho menos de popular. Lo cierto es que allá por el año 79 aproximadamente aparece en La Plata un grupo llamado Virus, integrado y formado por los hermanos Mouras, Marcelo, Julio y Federico. Federico es el cantante de Virus, un cantante absolutamente disruptivo para la escena nacional, homosexual, lo cual ya le generaba un tema a las grabadoras que le pedían que no declarara su condición sexual y, bueno, por supuesto, por eso digo que era disruptivo, porque rompía con lo establecido, con las normas, entre comillas, con los modos y las letras de las canciones, especialmente de su disco, su tercer disco. Ellos arrancan con uno primero llamado Guadu Guadu, después continúan con otro que no tiene mucha trascendencia y mucha difusión, es más bien casi de culto, y cuando llega el tercer disco, El Agujero Interior, allí hay una explosión del grupo de los hermanos Moura, con temas como El Probador, por ejemplo, ¿no?, que relata una relación rápida, express entre un vendedor y una clienta, o Taxi Boy, donde justamente la compañía grabadora le había pedido, casi más que pedido, exigido, que no hablara de su condición sexual y por supuesto Federico pone de manifiesto con cierta sutileza lo que la grabadora no quería que se conociera. Hay otras agrupaciones, como por ejemplo los Twists, ¿no?, que generan una música con cierto contenido político, pero desde el lado del humor. Como por ejemplo, Pensé que se trataba de Cieguitos, que hace una clara referencia a los criminales que secuestraban personas a través de un falcón o con un falcón verde, y otros temas similares. También están Viudas e Hijas del Rock and Roll, que es una agrupación integrada exclusivamente por mujeres, ¿no? Algo bastante raro, tanto en la música en general como particularmente en el rock, donde justamente era todo lo contrario, ¿no? La preeminencia era de agrupaciones, bandas integradas solamente por hombres, o con alguna mujer, en algún caso cantante, por ejemplo como Patricia Sosa en La Torre, ¿no? Bueno, hay mucho para decir, mucho, pero dado el tiempo que dispongo, vamos a ir avanzando de a poco. Hay mucho material para hablar del resurgimiento del rock nacional, su difusión y fundamentalmente si el rock nacional se convirtió por esa época, la década del 80, en una expresión que le permitía a los jóvenes, a la sociedad integrada básicamente por jóvenes, expresarse, romper reglas, romper normas, revolucionar de alguna forma las costumbres, las modas, e instaurar un nuevo sistema de difusión a través de la música del rock and roll y sus distintas expresiones. Hay muchas formas de expresar el rock, no solamente el rock como se lo conoce, el rock and roll al estilo de los primigenios fundadores anglosajones, sino con el estilo y la particularidad de la música hecha por argentinos en la Argentina. Hasta aquí la columna del rock nacional. Les mando un abrazo, buen fin de semana y nos seguimos comunicando en una próxima entrega. Muchas gracias.
buenas tardes. Soy Rubén Cusati y seguimos viendo cine de Latinoamérica en México, una de las cinematografías más desarrolladas de la región. Pese a que a menudo juzgamos negativamente al cine de autor, elegimos hoy a un representante de ese cine como Carlos Reigadas. Lo hacemos porque creemos que es ese cine por el cual aún existe el cine, el que cuando le sume masividad puede generar el arte que el medio ha perdido para transformarse solo en un entretenimiento adormecedor más parido por este sistema pseudo-democrático. En 2002 filma un cuasi documental, Japón, que así se llama para no dar ninguna pista del tema que desarrolla, en el que un hombre se retira a suicidarse a la montaña y es alojado en la cima por una anciana. Allí se renueva su instinto vital y tiene una resurrección. La infinita humanidad de la mujer, los adormecidos sentidos del hombre emergen de nuevo, despertando su deseo por la vida. El cine tiene íntima relación con la música, mayor que con el teatro o la literatura, y esa fusión entre sonido e imagen se nota en el cine de Reigadas y se nutre del maestro Andrei Tarkovsky, en un ejercicio poético que pone en discusión valores como la religión, el sexo y la muerte, cruzando tabúes. Su cine se nutre de planos secuencia exasperadamente largos y escasas dosis de acción y diálogo, pero con una gran interacción con la música y el resto de la banda sonora, una excelente fotografía e interpretaciones naturales. Lo negativo fue el asesinato de su protagonista, Alejandro Ferretti, supuestamente a manos de gente local indignada por lo que vieron en la película. En el 2008 filma Luz Silenciosa en una comunidad menonita que es una variante del cristianismo protestante surgido en Europa a raíz de la reforma de Lutero. Un granjero, padre de familia numerosa, quiere dejar a su mujer e hijos para vivir con su amante y consulta a su padre y a su mejor amigo la decisión. Es una historia común si no se tratara de miembros de la cerrada comunidad menonita, cuyo estricto credo centra el conflicto en lo ético-moral más que en el erótico, en el sufrimiento de los personajes implicados y en su modo de enfrentarse a las trágicas consecuencias. Los personajes conocen la historia que se les puede venir encima y aceptan un futuro que puede ser enormemente destructivo. Sigue usando actores no profesionales, acompañados por una gran dirección, pues entiende que sólo así se puede ver al ser humano y no al actor y su técnica. Y continúa con la poética de su paisajismo con gran poderío visual, ayudado por una luz que con un amanecer y un ocaso abre y cierra la película, y parece con su brillo gobernar al mundo. De nuevo, una banda sonora toma protagonismo sin música, reservada para las parcas voces, los sonidos de respiraciones e insectos, motores y lluvia. Las secuencias del baño, de los niños y la carretera y la lluvia son recordables. En 2012 filma Post Tenebras Lux, o sea, la luz después de las tinieblas, con la que siguió cosechando premios internacionales e intentando un cine mucho más que una herramienta narrativa. Con ese criterio, crea Splendor Omnia, un estudio donde la postproducción es considerada como primordial en la creación de cine, y que muchos otros cineastas contratan, como es el caso de varios sonidistas mexicanos que ganaron el Oscar al mejor sonido por la película Sound of Metal, con la mezcla realizada en Splendor Omnia.
con cineastas como Carlos Reigadas, es posible pensar otro cine en el nuevo milenio. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.